CEPEC Internacional presenta Visión 2020, un programa para profesionales y empresarios con temas y entrevistas del mundo actual basados en el libro de mayor venta, la Biblia. Esto es Visión 2020. Iniciamos. Bienvenidos a su programa Visión 2020. Les saludamos el doctor Enrique Cepeda con la alegría de siempre. Y Edgar Medina. Hoy presentamos el programa número 809, El egoísmo y la humildad, tercera parte. Para iniciar, escuchemos segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 13. Quiero que sepan qué gran lucha sostengo por el bien de ustedes y de los que están en la Odisea y de tantos que no me conocen personalmente. Quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Les digo esto para que nadie los engañe con argumentos capciosos. Aunque estoy físicamente ausente, los acompaño en espíritu y me alegro al ver su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe, como se les enseñó, y llenos de gratitud. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía, que sigue tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Doctor, continuamos con la serie sobre el tema del egoísmo. Y queremos agradecer una vez más a June Hunt, a todo su Ministerio de Esperanza para el Corazón, por la amable aportación que nos han hecho llegar para, una vez más, enriquecer este programa de una buena pauta y guía bíblica. Queremos agradecer también a todos aquellos que se han puesto en contacto con nosotros a través del correo visión2020internacional@msn.com. Gracias por darse el tiempo de hacernos llegar sus comentarios, sus saludos. Nos gratifica mucho y es de enorme bendición. Sí, nos anima mucho seguir adelante. Y siguiendo adelante precisamente con la serie, pues recordamos que hemos hablado acerca de que Dios utiliza muchas veces, la humillación para sacar lo mejor de nosotros. Es algo que no deseamos. Fíjate que hay un pasaje bíblico allá en 2 de Crónicas 7:14 que nos habla a nosotros. Dice, si mi pueblo se humillare, mi pueblo, está hablando de nosotros. Dice, y confesaren, y se apartaren de sus malos caminos, y oraren. Dice, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados, ¿y qué? Y sanaré su tierra. Yo creo que el arrepentimiento, la humillación son clave, necesaria para poder enfrentar las situaciones de la vida. Y ahí entra el ejemplo de Pablo. ¿Qué nos dice 2 Corintios 12, 7 al 9 sobre Pablo? Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Fíjate cómo empieza. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. O sea, no fuera yo a ser egoísta, orgulloso de que nada más a Dios a mí se me revela y Dios me da esas experiencias porque ahí estaba hablando en el contexto del tercer cielo, ¿te acuerdas? Sí. Que él no podía, si fue en la carne, o si fue presente o si fue ausente, o sea, él mismo no sabe cómo explicarlo, pero algo sucedió. Y dice esto, me fue dado un aguijón en mi carne, y mira cómo lo expresa, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Propiamente estamos hablando de una situación que lo acongojaba, que lo humillaba, que lo mantenía a raya. Muchos hablan de una enfermedad, muchos hablan acerca de una ceguera, muchos hablan acerca de diferentes cosas. La realidad es de que él simplemente dice que vive algo que le incomoda. Así es, y que se lo pidió 3 veces al Señor y el Señor no le hizo caso. ¿Qué cosa?
Y hay, bueno, tú sabes que hay 3 respuestas a la oración. Hay un no, hay un sí y hay una espera. Sí, así punto. es. Y a veces el Señor dice no. No, no, no y no, y punto. Y en este caso Pablo comprende que la respuesta de Dios no es una espera, es un no rotundo. Es un no rotundo. Pero si hay una respuesta. Bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque en tu debilidad, en tu enfermedad, en tu problema, mi poder se perfecciona. Sí, fíjate que cómo Dios sí la contesta, pero a la manera de Dios, no a la manera de que yo quería que me la contestara. Esto nos puede llevar a algo, y es a pedir un corazón humilde. Eso es muy importante. Inclusive anticipándome a alguna humillación surgida por alguna situación que se escapa por completo de mis manos, podemos tomar la iniciativa y decir, Señor, pues crea en mí un corazón humilde. Sí, sí. Genéralo desde nuevo. Sí, sí. Enséñame lo que significa vestirme de la humildad, Señor. Fíjate, allá en 1 de Pedro 5:5 hay un versículo muy interesante. ¿Qué nos dice? Dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios. Aquí está la clave. Revestidos de humildad, ¿por qué? Dios resiste a los soberbios. Al soberbio Dios lo ve de lejos. Sí. Al humilde Dios lo levanta, pero al orgulloso, al soberbio, Dios lo mira de lejos. Y aquí dice, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios. ¿Y da gracia a quién? A los humildes. Esto nos conduce a un punto muy importante. Debemos de hacer nuestra la perspectiva de Dios sobre el tema relacionado con el orgullo, con el egoísmo. Dice Proverbios 8:13, el temor del Señor es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Y la oración que debe surgir de adentro de nuestro corazón es, Señor, ayúdame a odiar el orgullo como tú lo odias. Examíname, oh Dios, dice el salmista ya en el 139. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Y aquí la oración es, Señor, revélame el orgullo escondido en mi corazón. Señor, y no nos damos cuenta. Todo el mundo se da cuenta, menos nosotros. Sí. Y qué triste. Y cuando alguien nos toca, brincamos. Estamos escuchando El egoísmo y la humildad, tercera parte. Búscanos en Facebook como Programa Visión 2020. Regresamos. En Visión 2020 nos interesa conocerle. Escríbanos a apartado postal 1960 en Monterrey, Nuevo León, México. Código postal 64000. Si nos quiere escribir por correo electrónico, la dirección es todo seguido y en minúsculas. Visión 2020 Internacional @msn.com. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000. Doctor, continuamos y le recordamos a todos nuestros amigos que pueden volver a escuchar este programa en programavision2020.blogspot.mx. Doctor, continuando, veíamos algo muy interesante. El camino hacia la humildad puede ser una situación terriblemente devastadora. Quebrantadora. Un quebranto, una situación que se escapa por completo de nuestra mano. Humillante también decimos. Pero hay otro camino y es pedir un corazón humilde, desarrollar una actitud de humildad en base a la conciencia de saber que Dios demanda eso de nosotros. Sí, hacer nuestra la perspectiva de Dios. Tú decías allá en el Salmo 139, 23 y 24, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Yo creo que esa es una oración que todos nosotros debemos hacer. Ahora, ¿cuál es el fin? El fin no es que la persona esté sintiéndose cucaracha y diciendo, no, yo no sirvo para nada y esté completamente devastada. No. El punto es que una vez puesta la humildad en nuestro corazón, nos lleva a reconocer, igual que Pablo, el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. Nos debe de llevar la humildad al reconocer nuestra situación a poner los ojos en Cristo. Así es. Y si Dios está con nosotros,
¿quién contra nosotros? Pero ya mi vida está cimentada en Él, no en mi orgullo, no en mi conocimiento, no en mi egoísmo, sino en Él. Y creo que este es el punto muy importante, de concentrar nuestra atención en el carácter de Cristo y no en mis propios errores o pecados. Hebreos, capítulo 12, versículo 2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora, aquí el punto es: pon tus ojos en el autor y consumador de la fe. Este amigo mío estaba pasando por pruebas tremendas, pero tremendas en su vida. Y al llamarnos, la pregunta es: oye, ¿ya llegaste a la sangre? O sea, ¿ya estás derramando sangre por lo que te... No, entonces tranquilo, ya el Señor ya lo hizo por ti. Sí, pon tus ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Descansa en Él, espera en Él, y Él te ayudará a pasar por esta situación. Y efectivamente así sucedió. Gracias a Dios. Otro aspecto es que debe de responder nuestro corazón. Muchas veces lo hace de manera natural, otras veces no, con humildad a la dirección de Dios en nuestra propia vida. Pero esto no lo hace por deporte, es decir, no. Hay que dar varios pasos, y el primero es que lo vamos a lograr, vamos a responder con humildad por medio de la palabra de Dios. Ahora, aquí entra un punto muy trascendental, y lo he visto con mis discípulos, porque mis discípulos me hacen preguntas directas, A ver, ¿cómo es eso que yo estoy hecho a la imagen de Dios? ¿Qué significa eso? Bueno, es que tienes libre albedrío, que tienes creatividad, que tienes iniciativa. Todo eso es parte de la imagen de Dios en nosotros. Pero yo no les voy a contestar con lo que yo digo, con lo que yo creo. Mira lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios te va a dar las pautas, te va a dar la respuesta. Ahora, qué importante es que nosotros, los maestros, los líderes, conozcamos la palabra de Dios. Claro. Y que no demos una respuesta ligera o una respuesta a lo que yo creo o pienso, sino mira lo que dice la palabra de Dios. Ella te va a guiar. La palabra dice: no os afanéis por el día de mañana, que el día de mañana traerá su propio afán. A la palabra de Dios dice que vengamos y traigamos todo con acción de gracias, en toda oración y ruego. ¿Y qué va a suceder? La paz de Dios va a guardar tu mente y tu corazón. Así es. Ahora, debemos de responder también con humildad ante la dirección que viene no solamente por medio de la palabra de Dios, sino además de por medio de las autoridades en nuestra vida. Bueno, empezando por nuestros padres. Sí. Después entran nuestros maestros, después nuestras autoridades de la ciudad, el alcalde, el gobernador, etcétera. Hay autoridades. Sí. Y si nosotros oramos por nuestras autoridades, dice la Biblia que vamos a vivir tranquilamente. Uh-huh. Y las autoridades son puestas ahí por Dios, no las puso el hombre. Uh-huh. Entonces, si nosotros sabemos someternos a la autoridad, nos vamos a evitar muchísimos problemas. Un corazón humilde también es aquel que aprende a escuchar el consejo sabio, especialmente el consejo bíblico que viene de familiares y de amigos. Fíjate que yo a estas alturas yo tengo 3 mentores. Yo les puedo llamar a cualquier hora, cualquier día de la semana, cualquier hora del día, y ellos me responden. Y cuando les traigo mi situación, oye, ayúdame a esta situación, tengo este problema o tengo esta decisión que hacer, ellos me dicen: yo te hablo después. Me hablan a la 1 o a las 2 o a las 3 horas con una respuesta. Y yo le doy gracias a Dios que tenemos a esos familiares y a esos mentores que nos pueden aconsejar. Y recordemos, se convertirá en mí. Hasta la próxima. El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos presentó su programa Visión 2020. Hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios en el mundo empresarial. Escuche nuestro próximo programa a la misma hora en esta estación. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000.